como borroso. Y bueno, ya dijo Miguel, el título de la charla es la simetría bariónica del universo y poco a poco vamos a hablar de qué es eso, ¿no? ¿Por qué bariónica? Bueno, la materia que nos rodea, la que compone nuestros cuerpos, este salón, todo lo que está en ese salón, eso es lo que nosotros llamamos materia bariónica, ¿no? ¿Qué es materia bariónica? Materia hecha por quarks. Los quarks son partículas fundamentales y las partículas fundamentales se dividen principalmente en dos grupos, los quarks y los leptones, ¿no? Los fermiones se dividen en quarks y leptones y los bosones, ¿no? Entonces, fermiones y bosones son las partículas fundamentales, ¿no? Más fundamentales, ¿no? Una de esas partículas con las cuales ustedes están muy familiarizados es el electrón, por ejemplo, ¿sí? Si yo les preguntara, ¿un protón es una partícula fundamental? ¿Qué me contestarían? ¿Por qué no? Ajá, muy bien, está compuesta de otras partículas, no precisamente está compuesta de quarks. Un protón está compuesta de dos quarks up y un down, ¿sí? Entonces tiene una estructura interna y por eso no es una partícula fundamental. Una partícula fundamental son aquellas que nosotros ya no podemos dividir en más partes, ¿no? Como el electrón, por ejemplo. Entonces, esto que aparece aquí es una tablita de las partículas fundamentales que nosotros conocemos, que están descritas por el modelo estándar de física de partículas, ¿no? Que es la teoría que me describe las partículas fundamentales y las interacciones de esas partículas, y de hecho hay 4 interacciones fundamentales en la naturaleza. Ustedes han estudiado en su clase, desde física 100 han estudiado la gravedad, ¿no? ¿Qué otra interacción conocen? Interacción nuclear débil y fuerte. Muy bien, débil y fuerte, y la electromagnética, ¿no? Esas son las interacciones fundamentales. Entonces, el modelo estándar es una teoría que exitosamente me describe cómo interactúan las partículas fundamentales con esas fuerzas fundamentales, ¿no? Entonces, les decía, estos son los fermiones, estos son los bosones. Dentro de los bosones precisamente están estas partículas de acá, el gluón, el fotón, el bosón W y el bosón Z, ¿no? Y esas son importantes porque son los mediadores de esas interacciones fundamentales. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que ocurre una de esas interacciones fundamentales, una de estas partículas fue la responsable, ¿no? Ustedes saben que la partícula responsable de la interacción electromagnética es el fotón, ¿ok? Y de la interacción débil, pues son los bosones Z y W, y de la interacción fuerte el gluón. Este que está aquí, este bicho raro, ¿alguna vez alguien ha escuchado de él? Del bosón de Higgs. Se supone que es lo que le da masa a la materia del universo. Ajá, muy bien. Entonces, hay algo que se llama el campo de Higgs, y cuando las partículas interactúan con el campo de Higgs, adquieren masa. Ojo, ¿verdad? No todas. Fíjense, algo interesante dentro del modelo estándar es que estos que están acá son partículas bien extrañas, los neutrinos, porque son fermiones, y dentro de los fermiones ninguno de esos son iguales a los neutrinos, porque todos estos son cargados, pero los neutrinos son partículas eléctricamente neutras y casi no interactúan con nada. Entonces yo les decía, bueno,
estas partículas interactúan con estos de acá, que son los mediadores de las interacciones fundamentales, pero los neutrinos solamente interactúan a través de la fuerza débil. Entonces, por eso son extraños, porque son un poco antisociales. Y bueno, esos vienen en 3 sabores, el neutrino del electrón, del muón y del tau. Entonces, esto está agrupado en 3 familias, la familia del electrón, y esto es lo que constituye la materia que nosotros nos rodea, la familia del muón y la familia del tau. Y algo que también pueden notar es que cada familia, las partículas de la segunda familia son más pesadas que la primera y las de la tercera son más pesadas que las de la segunda. ¿Ok? Entonces, esas son las partículas fundamentales, que son como los bloquecitos, ¿no?, que constituyen toda la materia del universo. Ahora, quizás han escuchado alguna vez sobre la antimateria, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué es la antimateria? Ajá, muy bien, sí. ¿De dónde surge esa idea, la de antimateria? Fíjense, quizás ustedes también están familiarizados con la ecuación de Schrödinger, ¿no? La ecuación de Schrödinger me describe la evolución de un sistema cuántico. Entonces, esa fue postulada en 1926, pero esa ecuación de Schrödinger no es una ecuación relativista. Entonces, después vino Paul Dirac en 1928 y él, pues, propuso esta ecuación, ¿sí?, para describir un sistema cuántico, que esa sí es una ecuación relativista, y me describe partículas que son fermiones, que tienen spin semientero. ¿Ok? Esa ecuación fue muy importante, y si ustedes buscan información sobre la ecuación de Dirac, en internet está saturado con cosas que dicen que es la ecuación más bella de la naturaleza, hay cosas así que dicen que es la ecuación del amor y no sé qué. O sea, un exalumno mío me dijo que él alguna vez se encontró con alguien en un supermercado que tenía tatuada la ecuación de Dirac, y él le preguntó qué significaba y le dijo que era la ecuación del amor. Pero no, o sea, nada que ver con eso. Fue muy importante porque esa ecuación tenía 2 soluciones. Fíjense, esas soluciones correspondían a energía positiva y negativa. De lo que nosotros sabemos de energía, pues no tiene sentido eso de energía negativa, ¿no? Entonces algo faltaba con esa interpretación. Y la interpretación que se le dio es que, así como había una solución que describía, por ejemplo, al electrón, que es un fermión, la otra solución correspondía a una partícula de igual masa que el electrón, pero con carga opuesta, ¿no? Es decir, su antipartícula, lo que nosotros conocemos como su antipartícula. Entonces, la ecuación de Dirac predijo la existencia de antimateria, y en 1932 experimentalmente se observó el positrón por Carl Anderson. ¿Okay? ¿Cómo se vería? Pues imagínense, ustedes conocen que el átomo de hidrógeno está formado ¿por qué? Por un protón y un electrón. Uno de esos quarks serían antiquarks en ese caso. ¿En dónde encontramos antimateria? Pues esa antimateria la producimos en el laboratorio, en aceleradores de partículas, también en partículas que son cargadas y chocan con la atmósfera, que conocemos como rayos cósmicos. Son principalmente protones, y esos protones, al chocar con la atmósfera, producen cascadas de otras partículas, y ahí se producen muones, piones, con carga positiva, con carga negativa, neutrinos, antineutrinos, etcétera, ¿no? Entonces ahí se produce la antimateria. También en plantas nucleares, ¿sí?, en las reacciones que ocurren en el reactor. Y también tiene usos, fíjense que lo importante de esto es que cuando se descubrió esa antimateria, pues era lógico que la gente se preguntara ¿para qué rayos, amigo, qué rayos me sirve eso?, ¿no? Pues resulta que sí tiene usos en medicina, y podemos tomar imágenes del cuerpo con mayor claridad, con mayor nitidez, claridad, a través, pues, de
esto que es aquí, que es un scan es una emisión de posición. Esto es, pero ¿dónde encontramos nosotros la antimateria? Es decir, aquí estamos hablando de que producimos la antimateria, pero en la naturaleza, ¿en dónde encontramos la antimateria, no? O sea, yo creo que aquí a nadie le ha pasado que va a cruzar esa puerta y se encuentre con su antillo y se aniquile, ¿no? Como decía, gracias, no. Entonces, la materia precisamente se crea en pares y se aniquila en pares, ¿no? ¿Qué es eso? Es decir, aquí se puede producir a partir de dos fotones un par, positrón y un electrón. Y también si se juntan un positrón y un electrón se aniquilan. Entonces, todo lo que observamos nosotros en el universo, desde las estructuras más pequeñas hasta las más grandes, en cualquier dirección que observemos en el universo, todas están hechas de materia y no de antimateria, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esa antimateria? De lo que nosotros conocemos precisamente del principio de conservación de energía, ¿no? Que es un principio inviolable. Bueno, aquí a partir del Big Bang se produjo una gran explosión, el universo pasó por un periodo en el que creció exponencialmente, aceleradamente, que se conoce como inflación. Después, a medida que se expande, se va enfriando y pues ustedes ya conocen el resto, ¿no? Se desacoplan las partículas que estaban juntitas en un plasma, se va enfriando y luego se van formando los primeros átomos de hidrógeno, luego elementos más pesados, hasta llegar a formarse las estructuras que nosotros conocemos como galaxias, ¿no? Y aquí estamos hoy. Entonces, nos preguntamos qué pasó con la antimateria, ¿no? Entonces, en algún punto, después de la inflación y antes de que se produjeran, se formaran los elementos más pesados, ahí se produjo una asimetría entre materia y antimateria, y eso es lo que llamamos la asimetría bariónica, ¿no? ¿Y cómo es posible eso? Porque de lo que nosotros sabemos de conservación de energía, se tuvieron que haber creado igual cantidad de materia que antimateria, ¿no? Eso es conservación de energía, ¿no? Entonces, en algún momento algo pasó que se generó esa asimetría y eso es lo que medimos hasta hoy, ¿ok? A ese proceso que se produjo en el universo temprano le llamamos bariogénesis, ¿sí? Es el proceso mediante el cual se produjo un exceso de bariones sobre los antibariones y eso se puede medir con este parámetro, ¿no? Las observaciones cosmológicas nos dicen que este parámetro, que es la diferencia entre los bariones y los antibariones en relación al número de fotones que hay en el universo, es bien chiquitito, si ustedes pueden observar. Pero gracias a ese proceso es que nosotros existimos, ¿no? Porque si no el universo solo sería radiación, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante. Y bueno, en el 67, un físico ruso llamado Andrei Sakharov, él describió las condiciones necesarias para que se dé ese proceso, ¿sí? Entonces, son estas tres: violación del número electrónico, bariónico, violación de conjugación de carga y conjugación de carga-paridad. Entonces, ya vamos a hablar qué significa eso y también la desviación del equilibrio térmico, ¿no? Esta última de acá está garantizada porque a medida que el universo se expande, pues se va enfriando, se sale del equilibrio térmico, ¿no? Entonces, eso ya lo tenemos garantizado. Habría que explicar entonces qué son estas condiciones, ¿no? Y bueno, existen diferentes mecanismos para generar ese proceso de bariogénesis que más adelante les voy a comentar. Entonces, ¿qué son esos número electrónico, número bariónico y carga paridad? Esas son simetrías. Si yo les pregunto qué viene a su cabeza cuando hablamos de simetría, ¿qué me pueden decir? ¿Qué es una simetría? Proporciones iguales en diferentes mitades, en las dos mitades. Ajá. Sí, eso es una forma de verlo, muy bien, ¿sí? ¿Qué más? ¿Alguien tiene una idea? Que no existen irregularidades. También, muy bien, ¿sí? Por ejemplo, y este es spoiler de la sesión de astrocine de hoy, ¿verdad? Que ¿alguien sabe de qué película es esa imagen? Odisea en el espacio. Muy bien, Odisea en el espacio, ¿no? Odisea 2001, ¿no? Entonces, pueden ver que esta es una imagen que es muy simétrica, ¿no?
Eso es lo que nos viene a la cabeza aquí, ¿no? Dice David que no. ¿Por qué será? Porque tiene una pierna atrás y otra adelante. ¿Cuál línea? Ah, esta de acá. Ah, bueno, sí. Bueno, Cierto. yo la veo perfecta ahí. Pero bueno, tiene simetría, ¿no? ¿Ok? Entonces, y hay simetrías en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Eso, pues, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pues precisamente porque nosotros para describir el universo buscamos simetrías, ¿sí? Una matemática brillante que se llamaba Amy Noether, ella postuló un teorema que se llama el teorema de Noether, ¿no? Entonces, ese teorema nos dice que cuando nosotros hacemos una transformación en nuestro sistema y obtenemos una simetría, entonces hay una cantidad conservada. ¿A qué me refiero con eso? No sé si por aquí miran esta función L. ¿Alguien sabe qué significa esa función? ¿La conocen? ¿No? El lagrangiano, ¿no? Y el lagrangiano es, ¿qué cosa? ¿Cómo definimos un lagrangiano? Es la energía cinética menos la potencial de un sistema. ¿Y para qué nos sirve? Es otra forma de obtener las ecuaciones de movimiento, ¿no? Alterna a las leyes de Newton. Entonces, ¿qué quiere decir que yo tenga una simetría? Si yo hago una transformación en mi lagrangiano y obtengo exactamente las mismas ecuaciones de movimiento, eso es una simetría, ¿ok? Entonces, asociado con esa simetría, pues hay cantidades conservadas. Si yo hago una transformación, una traslación espacial, la cantidad que se conserva es el momento lineal. Si yo hago una rotación y obtengo exactamente la misma ecuación de movimiento, entonces la cantidad que se conserva es el momento angular. Y si hago traslaciones temporales, esa cantidad conservada es la energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, que esta primera figura, ¿qué tipo de simetría le ven? Rotacional, ¿no? Y esta, la mariposa. ¿Cuál? Izquierda, derecha, no es axial, muy bien, ¿sí? Entonces, Amy Noether nos dio una herramienta para comprender el universo, ¿no? Buscando simetrías. Y pues a los físicos de partículas nos encantan las simetrías, ¿no? ¿Qué tipo de simetrías encontramos en física de partículas? Dos de esas son el número leptónico y el número bariónico, ¿no? Que hablábamos de que una condición necesaria para que se dé la variogénesis es que se violen esas dos simetrías, ¿no? Entonces, ¿qué son los bariones? Pues los bariones son partículas que están formadas por tres quarks, como el protón y el neutrón, ¿no? Que son partículas con las que ustedes están muy familiarizados. Entonces, por cada uno de estos nosotros asignamos número bariónico 1, y por cada leptón, es decir, si yo tengo un electrón, un muón o un tau, le asignamos número leptónico 1, ¿no? O un neutrino, ¿ok? Si por el contrario yo tengo una antipartícula de cualquiera de estos, entonces el número bariónico es menos 1 y el número leptónico es menos 1, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, en los procesos que nosotros hemos observado hasta ahora, esas cantidades se conservan, es decir, antes y después de una interacción, el número de bariones y de leptones permanece igual, ¿no? El número bariónico y el número leptónico. ¿Ok? ¿Qué es paridad? Paridad es hacer una reflexión, ¿no? Como obtener una imagen en un espejo. Entonces, en 3 dimensiones, pues eso sería hacer una reflexión con respecto al origen. ¿Ok? Por ejemplo, acá lo podemos ver más claro, ¿no? Si yo tengo una partícula, fíjense, la dirección de movimiento es hacia arriba. Cuando yo hago una transformación de paridad, invierto la dirección de movimiento, ¿no? Entonces, bajo paridad, las coordenadas, fíjense, mis coordenadas en mi espacio tridimensional cambian a negativo, es decir, si estaba moviendo la partícula hacia la izquierda, lo vamos a mover a la derecha y así, ¿no? Entonces, la velocidad también cambia y por tanto cambia el momento. Y el spin, ¿alguien sabe qué es el spin? De hecho, nunca deberían preguntarle a un físico qué es el spin. ¿Cómo dijeron por allá?
es algo que rota, pero no rota, sí. Sí, porque el spin tiene un comportamiento parecido al momento angular, entonces decimos que es una especie de momento angular intrínseco. Pero hay que tener cuidado con eso porque si yo considero, por ejemplo, que un electrón está rotando, voy a llegar ahí a cosas contradictorias, ¿no? No, no, pero vamos, es diferente, vamos a hablar de ello. Ok, entonces la paridad simplemente es cambiar, es como cambiar el marco, ¿no? No sé si cuando ustedes empezaron a describir, empezaron a ver en física 100 que tenían un marco izquierdo y que podían escribir sus ecuaciones de movimiento, elegían el marco, pero si luego era más conveniente elegir otro marco, lo podían hacer y obtenían lo mismo, ¿no? Porque eso es precisamente una transformación de paridad. Y la paridad se conserva en la interacción fuerte y electromagnética, pero no se conserva en la débil. Y vamos a ver por qué. Bueno, entonces bajo paridad, ustedes pueden notar aquí algo, que el momento cambia, la dirección cambia, la posición cambia, pero el momento angular y el spin no cambian. ¿Ok? Entonces, eso es algo importante a notar. Entonces, ¿qué pasa si yo hago una transformación de carga y paridad? Hay algo que se llama helicidad. Helicidad es la proyección del spin en la dirección del movimiento, ¿no? Si esos dos están alineados, entonces decimos que la densidad es 1, ¿no? Que es una partícula derecha, pero si están en dirección opuesta, entonces la partícula es izquierda, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense aquí, yo tengo un electrón. Si el spin apunta hacia abajo, vean que la dirección de movimiento viene hacia arriba, entonces tengo un electrón izquierdo. Si yo hago una transformación de carga-paridad, o sea, si el momento va hacia arriba y hago una transformación de carga-paridad, ahora ¿hacia dónde va el momento? Hacia abajo, ¿no? Pero el spin sigue en la misma dirección, ¿no? Estaba hacia abajo, entonces tengo un positrón derecho, ¿ok? Entonces, ¿por qué no se conserva en la interacción débil? Porque cuando se empezó a estudiar el decaimiento del muón, que el muón no es una partícula estable, sino que después de un tiempo decae a otras partículas, una de ellas es el electrón, entonces se observaban, el electrón es preferentemente izquierdo, ¿no? O sea, al repetir el experimento se obtenían más electrones izquierdos que derechos, y eso no es una simetría, como lo hemos estado describiendo, ¿no? Entonces, por eso se viola la paridad de la interacción débil. Y aún más en el caso de los neutrinos, porque todos los neutrinos que observamos en la interacción débil son izquierdos y todos los antineutrinos son derechos. Nunca hemos observado un antineutrino izquierdo y un neutrino derecho. Entonces, eso es una violación de paridad, ¿ok? Ahora, hay violación carga-paridad, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, sí hay violación carga-paridad en el sector de quarks. En el CERN hay una colaboración que se llama LHCb y se dedica precisamente a estudiar decaimientos exóticos en los cuales no se conserva esa cantidad carga-paridad. ¿Qué quiere decir que no se conserva esa carga-paridad? Que si yo en mi experimento cambio las partículas por las antipartículas y la interacción es diferente, obtengo resultados diferentes, entonces no hay una simetría, ¿no? Entonces hay una violación de esa relación carga-paridad. Y esa carga-paridad pues está expresada dentro del modelo estándar. Ustedes recuerdan, pues decíamos que esa era una de las condiciones necesarias para que se produjera la variogénesis, ¿sí? Pero esta violación de quarks se ha observado no es suficiente. Entonces, eso nos obliga a que nosotros busquemos procesos más allá de lo que conocemos, el modelo estándar. Entonces,
hay cosas que el modelo estándar no puede explicar, a pesar de ser una teoría exitosa. Entonces, una de esas es la masa de los neutrinos. Anteriormente les decía que los neutrinos eran partículas un poco misteriosas y según la teoría del modelo estándar no debían de tener masa, ¿no? Pero ya vamos a hablar de eso, resulta que sí. Otra cosa que no se puede explicar dentro del modelo estándar, como lo mencioné anteriormente, es la simetría entre materia y antimateria, la interacción gravitacional, no, porque tenemos esas otras interacciones fundamentales descritas por la teoría del modelo estándar, que son la electrodébil y la fuerte, pero esta es diferente, y la existencia de materia oscura, ¿no? ¿Por qué? Porque ninguna de las partículas que me describe el modelo estándar es una partícula de materia oscura, eso no está contemplado ahí. Entonces hay que buscar física más allá del modelo estándar, nueva física, y eso es como buscar piezas faltantes en nuestra teoría o en nuestra comprensión de la naturaleza, ¿no? No quiere decir que el modelo estándar esté mal, sino que pasa lo mismo que sucedió con la teoría de Newton, ¿no? Que sabemos que es válida en ciertos contextos, hacia ciertas escalas, y en otras ya no, porque ahí entra la relatividad general, ¿no? Entonces es parecido, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar procesos que violen carga paridad para poder explicar esa asimetría bariónica. Entonces, para eso, pues hay diferentes esfuerzos colaborativos, están los físicos experimentales que están en el CERN, por ejemplo, que buscan procesos que violen CPS en el sector de quarks. Otra cosa importante sería observar violación CP en el sector de leptones, ¿no? Eso podría ser y no se ha observado, y además procesos que violen directamente el número leptónico, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede suceder dentro del sector de leptones que exista violación CP en los neutrinos, ¿ok? Entonces, anteriormente yo les decía que el modelo estándar dice que los neutrinos no deberían de tener masa, y por mucho tiempo se pensó así. ¿Por qué? Porque son partículas que son muy ligeras, y si ustedes hacen conservación de energía, como esa masa comparada con las otras partículas que están ahí involucradas en la reacción es muy pequeña, yo la podía despreciar y todo cuadraba, ¿no? ¿Okay? Pero precisamente lo que no cuadraba era la distribución de energía. Entonces, cuando se empezó a estudiar el decaimiento del neutrón, por ejemplo, lo que conocemos como decaimiento beta, no cuadraba la distribución de energía, y vino Pauli en 1930 y él dijo que había otra partícula eléctricamente neutra, de masa muy ligera, o cero, que se estaba llevando esa porción de energía, ¿no? Que era el neutrino. ¿Okay? Entonces, los neutrinos han sido muy interesantes desde que desde que vino Pauli, se los postuló hasta que se pudieron detectar en 1956, precisamente por eso, ¿no? En 1998, en el 2002, dos colaboraciones diferentes de físicos experimentales observaron un fenómeno que se llama oscilación de neutrinos. Eso no quiere decir que el neutrino esté haciendo cosas raras, que está oscilando, sino que existe como una mezcla de sabores, ¿no? Si ustedes recuerdan la tablita que les puse yo del modelo estándar, los neutrinos venían en 3 sabores, ¿no? ¿Cuáles eran esos 3 sabores? Del tau, correcto, ¿no? Entonces, por eso están aquí. Fíjense, eso quiere decir que yo tengo 3 estados, ¿no? Que son combinación de esos sabores. Entonces, estos pichinguitos que ustedes ven aquí tienen 3 colores, ¿no? Amarillo, anaranjado y rojo, precisamente por los sabores de neutrinos. Entonces, aquí pasó algo como lo del gato de Schrödinger, ¿no? O sea, es decir, es un fenómeno que se explica por la mecánica cuántica. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando Schrödinger metía el gato en la caja con un poco de veneno y había que abrir la caja para saber si el gato estaba vivo o muerto, ¿no? Entonces aquí pasaba exactamente lo mismo. O sea, algo que se dice siempre es que el gato está simultáneamente vivo o muerto, ¿no? Pero eso es raro. Más bien, es igualmente probable que esté vivo que esté muerto, ¿no? Entonces aquí también, si yo tengo un neutrino que se produce en el Sol, es igualmente probable que yo lo detecte, bueno, no es igualmente probable, pero
hay una probabilidad de que yo lo detecte aquí en la Tierra ya no como un neutrino del electrón, sino como un neutrino del muón o como un neutrino del tau, ¿sí? Entonces, por eso estos neutrinos existen como una mezcla de sabores. Y esa probabilidad depende de la masa de los neutrinos. Entonces, es distinta de cero, la masa de los neutrinos es distinta de cero. Y por eso sabemos que los neutrinos tienen masa. Y ese resultado, pues que fue un premio Nobel en 2015, es muy importante porque nos dice, nos muestra la necesidad de extender el modelo estándar, porque eso no estaba contemplado dentro del modelo estándar. De hecho, cuando les pregunté qué era el bosón de Higgs, bueno, el compañero dijo, no, es el que le da masa a las partículas. Pero no masa a los neutrinos. Hay diferentes mecanismos propuestos y pues eso todavía es un problema abierto. ¿Okay? ¿Por qué esto es importante? Bueno, todavía hay muchos experimentos que están estudiando las oscilaciones de neutrinos precisamente para ver si hay violación CP. Entonces, esta matriz que aparece es una matriz unitaria tiene sea 0 ni sea 180, y si es diferente de eso, quiere decir que sí hay violación CP. Y hay un experimento en Japón, este de acá, que se llama T2K, Tokai to Kamioka, porque los neutrinos viajan desde Tokai hasta la mina de Kamioka, donde son detectados, y pues aparece que ahí tienen evidencia de violación CP, ¿no? Pero una significancia estadística de 3 sigma, ¿no? Entonces, la vez pasada el profesor David le explicaba a sus alumnos, ¿no?, de qué era la significancia estadística, ¿no? Entonces eso nos dice que tan seguros estamos de que nuestro resultado es correcto y no que sea un error, ¿no? Entonces, o una fluctuación estadística, y 3 sigmas pues no es suficiente como para declarar un descubrimiento. Hablando más sobre esto, otra forma de observar, bueno, hablamos de que para que se produzca aberogénesis es necesario la violación CP y también la violación de número leptónico, ¿no?, o número bariónico. Pues una forma de saber si se puede violar el número leptónico sería a través de esto, ¿no? Los fermiones, decíamos, el electrón es un fermión, ¿no?, que tiene una antipartícula que es un positrón, ¿ok? Son partículas que son cargadas. Esas partículas que son cargadas y tienen una antipartícula se conocen como partículas de Dirac, o fermiones de Dirac. Pero también existen otros fermiones postulados por Ettore Majorana, que era un físico italiano, y él, bueno, decía que existían unos fermiones que eran su propia antipartícula. Entonces, dentro de lo que nosotros conocemos del modelo estándar, los únicos que podrían ser su propia antipartícula, precisamente cuando no tienen carga, son los neutrinos, ¿okay? Y hay manera, pues, de saber si los neutrinos son partículas de Majorana o no. Ya voy a comentar un poco sobre eso, pero lo importante es que si fuera así, al incluir ese término de masa de los neutrinos que no está dentro del modelo estándar, entonces solo incluirlo ya implica una violación del número leptónico en 2 unidades. ¿Okay? Y ese proceso de cómo podríamos comprobar experimentalmente si los neutrinos son partículas de Majorana o no, es a través del doble decaimiento beta sin neutrinos, ¿no? Entonces tienen un átomo, ¿no?, que tiene A nucleones, que A es el número de masa, le llaman también, y Z es el número de protones. Entonces sufre 2 decaimientos, ¿no?, 2 decaimientos beta, pero aquí al final la diferencia con el decaimiento beta que nosotros conocemos es que no hay neutrinos,
Fíjense, porque este neutrino que viene acá de la primera interacción, es decir, el neutrón decae a un protón, un electrón y un neutrino, este neutrino viene acá e interactúa con otro neutrón y al final solo tengo 2 electrones y 2 protones. Eso es lo que aparece aquí, 2 protones extra y 2 electrones. No tengo neutrinos. Entonces, ese proceso solo puede ocurrir si el neutrino es un mismo antipartícula, ¿ok? Pero es un proceso bastante difícil de observar. Aunque hay experimentos buscando ese proceso, es sumamente difícil de observar, tiene una vida media bastante grande, y luego recuerden que los neutrinos casi no interactúan con nada, ¿no? Entonces, es bastante complicado, pero se está buscando. Y pues, otra cuestión que podría ocurrir también es estudiar variogénesis a través de la materia oscura, ¿no? Se puede, y hay pues estudios sobre esto, sobre generar variogénesis a través de la aniquilación de partículas de materia oscura, ¿no? También hay modelos que estudian todos estos fenómenos que constituyen física más allá del modelo estándar. Es decir, aquí, este artículo que aparece acá, ellos proponen un modelo en el cual se puede explicar materia oscura, proponen un candidato de materia oscura, estudian la generación de variogénesis y explican también la generación de masa de los neutrinos, todo en un mismo modelo, ¿no? Entonces, ese tipo de modelos, pues, resultan convenientes porque nos ofrecen un panorama un poco más amplio, más completo, de lo que es la física más allá del modelo estándar, la nueva física, ¿sí? Y bueno, aquí estamos justamente en eso, pues, con unos colegas, tenemos un trabajo que está en proceso para poder explicar variogénesis y materia oscura. Ese campo, que es al que yo me dedico, se llama astropartículas, ¿sí? Entonces, pareciera que tenemos varios problemas, fíjense, por una parte, lo de la masa, explicar el origen de la masa de los neutrinos, todos estos son problemas abiertos, violación CP electrones, todavía no estamos seguros si sucede o no, y la simetría bariónica, ¿no? Y la materia oscura. Entonces, todos esos problemas podrían estar conectados, puede que no, no lo sabemos, pero lo que quiero resaltarles acá es que actualmente los problemas son tan complicados que ya no son problemas de aislados, ¿no? De un área aislada. Entonces, no es un problema solo de astrofísica, no es un problema solo de física de partículas, sino que para poder explicar esas cosas requiere un campo interdisciplinario, ¿no? Y bueno, y experimentalmente también. O sea, yo aquí les hablé de búsquedas que son experimentales y también hay búsquedas teóricas, ¿no? Para poder explicar esos resultados experimentales, y los modelos teóricos que se proponen precisamente tienen construcciones que vienen de los experimentos, ¿sí? Y después se pueden testear por otros experimentales. Entonces, eso es astropartículas, ¿no? Es una intersección entre la astrofísica, la cosmología y la física de partículas. Entonces, ustedes pueden, si hacen una búsqueda en el ADS, van a encontrar artículos pues, que explican materia oscura, a veces dentro del punto de vista de los cosmólogos, otras veces es más dentro del punto de vista de astrofísica y otra física de partículas, ¿no? Pero al final están conectados, ¿ok? Y bueno, tenemos un pequeño grupo de astropartículas. Estos son estudiantes míos del pasado, ¿no? Que ya se graduaron. Kevin, de hecho, ya completó su doctorado en física de partículas y está en el proceso de buscar un postdoc. Y él trabajó pues con supersimetría. Marcos, que actualmente se encuentra estudiando la maestría en física en la escuela de física, él trabajó precisamente con materia oscura, con extensiones del modelo estándar, con candidatos a materia oscura. Y actualmente pues estamos trabajando con Germán. Germán está estudiando agujeros negros como candidatos de materia oscura, él acaba de empezar. Y José, que está por allá, para que lo conozcan, él ya tiene una maestría en física, una licenciatura en física, y quiere completar su licenciatura en matemáticas, y está trabajando también con candidatos a materia oscura. Entonces,
cualquiera pues que esté interesado en estos temas, pues en el futuro podríamos colaborar. ¿Ok? Bueno, ¿qué se El corto, la verdad. Todos están pensando lo mismo. Bueno, él me levantó, en mi defensa yo le dije para qué era y él quiso mandar eso. Bueno, y en resumen, bueno, en el modelo estándar decíamos la violación CP aparece y es una de las condiciones necesarias para biogénesis, para poder explicar la simetría de materia y antimateria, y aparece en el sector de quarks, pero no es suficiente para explicar por qué tenemos esa simetría, y eso hace necesario buscar nueva física, más allá del modelo estándar. También, pues, el de doble decaimiento beta sin neutrinos nos ayudaría a comprender esa asimetría materia-antimateria y nos conformaría también si los neutrinos son partículas de Majorana o no. Y eso también pues nos ayuda también a identificar mediante qué mecanismo es que los neutrinos adquieren masa, ¿no? También se ha observado violación CP, bueno, no se ha observado, hay evidencia de violación CP en neutrinos, pero necesitamos restringir más los parámetros y necesitamos más datos para estar seguros de que ocurre violación CP en el sector de neutrinos. Y pues todo esto pues también nos lleva a construir modelos que puedan explicar estos diferentes fenómenos y tener un panorama más amplio, ¿no?, de nueva física. ¿Okay? Eso pues nos recuerda Steven Weinberg, que fue premio Nobel, y justo con Sheldon Glasgow y Abdus Salam, ellos consolidaron el modelo estándar, ¿no? Entonces, precisamente a eso les gustaba a ellos, de poder explicar diferentes fenómenos como aspectos de un fenómeno más fundamental, y en ese espíritu fue que construyeron la teoría del modelo estándar. Y pues esta frase que nos resalta la importancia pues de hacer un esfuerzo por comprender el universo. ¿Okay? Y eso ha sido todo, gracias por su atención. No sé si tienen preguntas. ¿Cuál es la relevancia del número y el fotónico? Relevancia del número. No. ¿Qué? ¿Era esa? Sí, lectónico. Lectónico, pues sí. Actualmente nosotros hemos observado que en todos los procesos se conserva ese número lectónico, ¿no? Decíamos que por cada leptón que tenemos una interacción le agregamos número 1, por cada antileptón número 1. Entonces, antes y después de un proceso, ese número se conserva, ¿no? ¿Okay? Pero eso a veces se le llama simetría accidental. ¿Qué quiere decir eso? Que no es una simetría que me describa la naturaleza. Una simetría de la naturaleza es como el principio de conservación de energía, ¿no?, que no se viola nunca. Entonces puede ser que haya contextos en los cuales el número leptónico no se conserve, ¿no? Y eso es importante porque para poder explicar por qué tenemos un exceso de materia sobre antimateria, entonces tiene que haber una violación de número leptónico o de número bariónico. Otra consulta, ¿la bariogénesis pasó antes o después del fondo cósmico de microondas? No sabemos exactamente dónde ocurre, pero tuvo que haber ocurrido después de inflación y antes de que se vayan formando los elementos más pesados, ¿no?, como más pesados que el hidrógeno. ¿Sí? La energía oscura y la materia oscura, ¿qué papel juegan en esta investigación? ¿Cómo son tomadas en cuenta? Pues todo eso es precisamente física más allá del modelo estándar, ¿no? Entonces la materia oscura pues tiene un rol importante en lo que es la formación de las estructuras en el universo, y la energía oscura es lo que hace que el universo se vaya expandiendo y de forma acelerada, ¿no? Sobre la energía oscura, bueno, sobre las dos conocemos muy poco, pero pues tenemos una mejor idea de qué podría ser materia oscura. ¿Qué podría ser materia oscura? Precisamente podría ser una partícula
extra a estas que nosotros conocemos, que cumpla las características de la materia oscura, ¿no? Que sea eléctricamente neutra y que sea estable, ¿no? Para poder formar halos, ¿no? En la galaxia, ¿sí? Pero sobre la energía oscura, pues no conocemos casi nada. Una última consulta, ¿la entropía qué rol juega en la distribución de la materia bariónica? La entropía, bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Porque sí tiene un papel en la evolución del universo, y es que el universo parte de un estado de baja entropía, evoluciona a un estado de mayor entropía. Entonces, la entropía es también un principio de la naturaleza, ¿no? Como lo son las leyes de la termodinámica. De hecho, la primera ley de la termodinámica es el principio de conservación de energía, ¿no? La segunda ley de termodinámica es lo que tiene que ver con la entropía. Y hay algo interesante que aquí yo les hablé de esa simetría, ¿no? C y CP, de carga paridad. Hay una simetría que no les mencioné ahí, que es la CPT. Voy a escribir por acá. ¿Qué es eso? Hacer carga paridad y inversión temporal. Entonces, esas sí, las tres puntitas, eso sí es una simetría de la naturaleza. Nunca se ha observado que existe una violación de eso. Y la última, la de inversión temporal, eso quiere decir que si yo tengo mi sistema de ecuaciones y le cambio el signo al tiempo, tengo una simetría si esas ecuaciones del movimiento no cambian, ¿no? Y eso ocurre en sistemas microscópicos. Puede ocurrir con la mecánica cuántica y con las leyes de movimiento de Newton, pero macroscópicamente eso no es así, precisamente por la entropía, porque la entropía es la única cantidad de física que me define una dirección del tiempo, ¿no? Y es que esa dirección del tiempo va en el sentido en el que la entropía crece. Entonces, la entropía en un sistema aislado solo puede crecer, ¿sí? Con el tiempo. ¿Alguien tiene más preguntas? Bueno, estamos hablando de la relación natural pero ya cuestionando. Ajá. Bueno, no, ¿qué nuevo número cuántico podríamos tener? No le alcanzo a escuchar la última. ¿Qué nuevo número cuántico podría aparecer en todas estas? Ni idea. Sí, algo tipo de estilo, digamos, porque se vio el número electrónico, el número bariónico. Ajá. Estamos considerando un poco, aparecía alguno. Pues no lo sé, ni idea. O sea, si logramos observar eso, pues eso simplemente pues nos ayudaría a entender por aquí. Acá, ¿no? Lo que sucede es que para poder calcular, o sea, cuando nosotros tenemos un proceso que viola número electrónico o número bariónico, hay que calcular esta cantidad, ¿no? Para saber si le pegamos a ese numerito o no. Entonces, de lo que se conoce del modelo estándar está muy por debajo de esto. Por eso decimos que no es suficiente, ¿no? Para explicar la simetría bariónica, ¿no? Entonces, en función de eso es que se buscan procesos que violen CP. Uno importante es en neutrinos, porque los neutrinos son la segunda partícula más abundante en el universo, después de los fotones, ¿no? Entonces, podría ser que si la violación CP en el sector de quark no es suficiente para explicar eso, podría ser que la de los neutrinos sí. Y que otras cosas exóticas puedan aparecer ahí para describir esa nueva física, pues todavía no lo sabemos. ¿Sí? Entonces, la pregunta va en el espíritu de que eres contra el. O sea, hay un nuevo número cuántico de la simetría. Es que eso creo que por ahí va. Podría ser, pero Que haya un número cuántico que no conozcamos, conserve la simetría. Y que viole las otras cosas. podría ser, sí. Pero hasta ahora no sabemos. ¿La teoría de grafos se puede usar en esa investigación o no? ¿La teoría de qué? De grafos. No tengo idea. Es sobre la conectividad, concentración.
digamos, aclarándolo así, ¿qué ventaja le da al universo ser asimétrico sobre simétrico? ¿O porque tiende a tener una forma un tanto asimétrica? Asimétrica, pues no diría que tiene una forma asimétrica, más bien todo lo que observamos tiende en esta línea de tener simetría, ¿no? Y por eso buscamos simetría. Puede ser que sí existan asimetrías, pero es solo la forma en la que se comporta la naturaleza, no sé si eso ofrezca algún tipo de ventaja o desventaja, ¿no? No sé si alguien tiene una idea. Voy a profesor Alejandro, lo miro. ¿Qué ventaja tiene la simetría? Por ejemplo, cuando se ve el universo de gran escala, se ve que tiene a una forma de red neuronal. Mi pregunta es por qué se forma una concentración y se forman lo que son los famosos grandes vacíos cósmicos. Yo creo que hay dos cosas. Cuando hay un lenguaje desarrollado por varios matemáticos que describe que esto que está hablando la profesora del modelo estándar y de las partículas de forma gráfica y las interacciones son la longitud de digamos, la distancia que hay entre los nodos. Esa es una cosa. Lo otro es la estructura de gran escala del universo, que nosotros la hemos idealizado homogénea e isotrópica a ciertas escalas, no a todas las escalas. ¿De acuerdo? Lo otro es que la física nos dice el porqué de las cosas, pero el porqué en el sentido causal, causa-efecto, no en el sentido intencional. O sea, no es que exista una ventaja para el universo per se de ser asimétrico o antisimétrico. Lo que pasa es que si usted tiene una cantidad de energía X, para nosotros poder explicarla de manera causal necesitamos distribuirla en Y y Z, ¿verdad? Básicamente de eso tiene que ver la simetría que estamos hablando. Ajá, para el universo no, pero para nosotros poder estudiarlo y describir el universo sí son más convenientes las simetrías, ¿no? Precisamente por eso que acaba de mencionar el profesor Alejandro, ¿no? De que consideramos que el universo a cierta escala es isotrópico y homogéneo, pues es más fácil estudiar eso que estudiar un universo que no sea así. Yo tengo un par de preguntas que vaya a la primera que sobre la masa bariónica, perdón, sobre la materia bariónica. Ajá. Siempre tengo una discusión con los alumnos de que los homólogos le dicen bariónica aquí. Es la materia ordinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque la materia, o sea, la materia ordinaria está formada por bariones y por electrones. Lo que pasa es que la masa de los electrones comparada con los bariones es mucho más chiquitita y por eso tenemos la costumbre de llamarla materia bariónica. Eso es lo que quería que les aclarara. Ajá. Pero sí incluye a los electrones. O sea, Sí. Es un poco, aunque usted está explicando por qué, un poco erróneo decirle bariónica el ordinario, porque incluiría a los electrones. Sí, sí. Ajá, exactamente, es una de esas Sí, cosas. yo entiendo, pero igual para mí es importante porque ellos tienen que entender la diferencia entre un hadrón, entre un barión, o sea, ellos tienen que entender esa diferencia. Esa es la que yo quiero, porque está bien cuando usted es un experto que sabe de lo que está hablando, pero cuando un estudiante que está aprendiendo es importante tener bien los conceptos claros. Ajá, se le suele llamar así, ya es como dijo José, por costumbre, quizás, bueno, no sé, materia ordinaria sería otro término que le puede gustar más, pero sí es la materia que está compuesta por esto, ¿no? O sea, los quarks, que forman los bariones, y pues los electrones, ¿no? Y la otra es sobre lo que dijo Gracia, me gustaría que volviera a esa el spin, la línea de 21 centímetros. Ajá. Porque ya le trabajo, había una que iba el spin para arriba y una para abajo. Ajá, ese. Bueno, no sé si es exactamente ese, me parece que vi un electrón en una de esas. Porque ellos aprenden la línea de 20 centímetros. La línea de 20 centímetros es simplemente la transición del spin del electrón dando vueltas. Ah, ok. Pero usted está explicando como que es otra partícula que al darle vuelta al spin, entonces se convierte en esa otra partícula que sería el... No, o sea, aquí sí o sea, podemos tener un electrón, ¿no? El spin va hacia arriba y la dirección de movimiento va hacia arriba, ¿no? Entonces, si yo cambio paridad, el cambio que voy a tener nada más en la dirección del movimiento, ¿no? Entonces, es el mismo electrón, pero ahora el spin va hacia arriba y la dirección de movimiento hacia abajo, entonces lo que cambia es la helicidad.
porque si esos ya van en dirección opuesta, entonces la helicidad es izquierda, y si van en la misma dirección es derecha. ¿Sí? Por eso, entonces, esto que está hablando es helicidad, no es simplemente darle vuelta al spin. Ajá, helicidad es la proyección del spin en la dirección de movimiento, ¿no? Si van en la misma dirección es más 1, si van en la dirección opuesta es menos 1, o le decimos derecha e izquierda, ¿no? Pero es helicidad la propiedad. Helicidad. No es que simplemente le está dando vuelta al spin y ya tiene otra antipartícula. O sea, no es que cuando tenemos la línea de 21 centímetros, o algo porque está dando vuelta. Para tener la antipartícula, entonces yo tengo que aplicar la otra transformación, que es la de conjugación de carga. Entonces, con conjugación de carga y paridad, carga-paridad, ahí sí cambian las dos cosas. La dirección de movimiento y la carga de la partícula. ¿Sí? Y por eso es que es importante esa para buscar asimetría, porque si yo en un experimento tengo partículas y obtengo un resultado, pero yo luego aplico esta transformación carga, paridad y mis parámetros cambian. Por ejemplo, los que mencionaba de los parámetros de esto, de acá, de oscilación de neutrinos. Si al cambiar las partículas por antipartículas, estos parámetros fueran distintos, entonces yo tengo un comportamiento distinto entre cómo interactúan las partículas a cómo interactúan las antipartículas, ¿no? Y eso es precisamente la violación de carga-paridad. No sé si hay más preguntas o comentarios. ¿No? Ok. En ese caso, quiero agradecerle por parte de la sesión. Perdón. Gracias. Perdón. En la última diapositiva de ese banco. Sí, es mi No, gata. vaya de nuevo ahí, por favor. Pero por mi gata o por Germán, no sé. No vaya por el Es mi gata Pelusa. ¿Cómo se llama? Pelusa. Ok. No le hagan bullying, no sean malos, no van a querer compartir fotos. no, ahí está mal, usted, que no le vayan a hacer bullying a Germán. Solo quiero recordar que la conferencia se está grabando, entonces Germán, para ver que toda fecha Se puso de pechito. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios. Aquí hay una pregunta en los comentarios. Ah. Sí, no sé si le queda preguntar. En el estudio de la física de partículas, en la actualidad, ¿ha habido alguna particularidad nueva que haya llamado? Sí, ¿qué fue? Hace una semana que se descubrió una partícula muy similar al protón. Vamos a ver. Y con una significancia estadística de 7 sigmas, o sea que sí, estamos seguros de que existe. El protón está formado por 2 quarks ups y un down, ¿no? Entonces la partícula que se descubrió fue, en lugar de tener 2 quarks ups, tiene 2 quark charms, o 2 quark encantos. Entonces, esa, pues, es algo interesante y viene de esa misma colaboración del CERN, del LHCb, y pues si quieren más detalles, entonces pregunten a la profesora Melissa Cruz, que trabaja en la Escuela de Física UNAM, porque ella es parte de esa colaboración. Entonces, sí. Como un super. Podría decirse así, o como como una especie está excitado. Experimentalmente, ¿ustedes cómo podrían ver ese cambio de una partícula de carga paridad? Experimentalmente, bueno, lo de paridad, eso tiene que ver con lo que mencionaba del decaimiento del muón, ¿no? Entonces, suponga que usted observa el experimento 50 veces. Entonces, una simetría implica que 25 veces usted va a ver un electrón izquierdo y 25 veces va a ver un electrón derecho. ¿Okay? Ese es cambio de paridad nada más, ¿verdad? Pero en realidad no sucede así. Hay uno de esos dos que es preferente. Si no me equivoco, creo que hay más, en el decaimiento del muón, hay más electrones izquierdos que derechos, ¿no? Entonces, como eso es lo que se observa, y eso fue demostrado por una física china, que se llamaba Mu,
ella mostró experimentalmente que la paridad no se conserva en un decaimiento débil, ¿no? Entonces, si observa eso, y lo otro es lo que mencionábamos de los neutrinos, ¿no? Siempre los neutrinos que aparecen son izquierdos, los antineutrinos son derechos. Entonces, no se observa lo contrario, ¿no? Entonces, esa es una clara violación de paridad. ¿Sí? ¿Más preguntas? Gracias por su atención. En este caso queremos agradecer a Erin Menara por parte de la sesión por haber dado su tiempo para darnos esa charla y por favor darle un fuerte aplauso.